gracias, Yael. Te agradezco mucho y muchas gracias, hermanas. Pues la saludo nuevamente y le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que me permite el día de hoy de compartir su palabra. Y bueno, hermanas, pues la enseñanza del día de hoy, voy a compartir pantalla para enseñarles el título, que ya lo conocemos, ¿verdad? Pero bueno, para que lo podamos repasar, el título de nuestra enseñanza es Mi lugar en la iglesia. Esa es nuestra enseñanza del día de hoy, mi lugar en la iglesia. Y bueno, hermanas, pues vamos a comenzar nuestra enseñanza del día de hoy. Y bueno, el sábado 21 de marzo de 2020, en nuestra iglesia se publicó un comunicado para informar a la congregación que los cultos presenciales, de la manera que los habíamos conocido, quedaban suspendidos debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, acatando así las instrucciones que nuestras autoridades habían emitido, ¿verdad? La medida de seguridad era precisamente eso, una medida de seguridad necesaria para proteger a la población de ser contagiada y sufrir los efectos, en ese tiempo todavía desconocidos, de este virus que había extendido su presencia por casi todo el planeta. ¿Cuál fue nuestro sentir ante esta noticia? Les quisiera preguntar eso y que en nuestra mente respondiéramos esta pregunta. ¿Cuál fue nuestro sentir ante dicha noticia? ¿Qué pasó por nuestra mente en aquel momento? Bueno, yo le he pedido previamente a dos hermanas que nos compartan su experiencia, descrita brevemente por causa del tiempo, y les pido que las escuchemos con atención. Adelante, hermana Gela. Ok, yo les voy a comentar cuál fue mi sentir. Cuando comencé a escuchar en la noticia sobre el COVID-19, de cómo se iba extendiendo de China hacia Europa, jamás me imaginé que llegaría a América. Pero cuando llegó a América y se comenzaron a escuchar los primeros casos en México, recuerdo como a la segunda semana de marzo del 2020 me dijo mi doctor que me cuidara y que tratara de no salir debido a lo delicado de mis pulmones. Pero a los pocos días, en menos de una semana, dan la noticia en nuestra querida iglesia Betel que suspenderían los cultos presenciales. Esto es verdaderamente serio, me dije. Me afectó mucho, me dio mucha tristeza y lo primero que pensé, ¿cómo nos vamos a alimentar de la palabra de Dios? No es lo mismo haciendo nuestro devocional que congregarnos y escuchar los mensajes, ya que nos veremos imposibilitados de vivir la intensidad devocional debido al aislamiento en nuestras casas. Gracias a Dios, nuestros pastores han trabajado arduamente para que sigamos recibiendo el alimento espiritual. Nuestra labor es no dejar de enlazarlos para escuchar los mensajes. Es cierto que estamos desafiados a ir más allá de este dolor y reflexionar sobre el sentido profundo de este tiempo de pandemia. Debemos pedirle a Dios que aumente nuestra fe y discernir cómo Dios se hace presente en estos acontecimientos. Muchas gracias, hermanas. Gracias, hermana. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a nuestra hermana Fanny. Muchas gracias, Vale. Me voy a permitir leer. Bueno, hace casi 2 años que inició la pandemia por COVID-19. Para mí fue de mucho asombro que hubiera un virus desconocido que estuviera causando muchos contagios y muertes. Por mi mente pasó la idea de que estábamos en tiempos donde la tecnología y medicina estaban bastante adelantados como para ser rebasados por este virus. Creí que sería cuestión de unos meses en que encontrarían la cura y se evitaría una propagación. Pero nada de eso sucedió, pues en 4 meses ya había llegado a nuestra ciudad, situación que obligó a que las reuniones presenciales en nuestra iglesia fueran suspendidas. Realmente no lo podía creer, me sentía un poco consternada, pues además estábamos a poco de comenzar con el proyecto Antioquía 2020, un proyecto tan anhelado. Recuerdo que me convencí nuevamente de que duraría pocos meses y que sin duda Dios en su control no permitiría que avanzara para que pudiéramos seguir adelante con el proyecto para compartir el Evangelio. Sin embargo, el Señor, que es bueno, omnisciente, soberano, perfecto y que reina, tenía otros planes, mostrarle a la humanidad su condición y susceptibilidad. Sin duda ha sido un tiempo difícil, pero damos muchas gracias a Dios por guiar y dar sabiduría a nuestros pastores para que nos siguieran edificando fielmente con su palabra a través de los videos de palabras de aliento, virtudes para convivir en familia, predicaciones, enseñanzas para niños y tantos materiales que fueron de gran ayuda y bendición espiritual para mi familia.
Como familia hemos estado esforzándonos en perseverar en edificarnos a través de los medios y estrategias que nuestra amada Iglesia nos ha provisto, y esta decisión nos ha ayudado a mantenernos. Nuestro Dios es todo lo que tenemos y estamos muy agradecidos de pertenecer a una iglesia donde se predica la sana doctrina y donde se nos ayuda a avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Anhelamos mucho en nuestro corazón que pronto podamos reunirnos presencialmente. Como dice el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Muchas gracias. Muchas gracias, Fanny. Les agradezco mucho, hermanas, por su apoyo en compartirnos este testimonio y creo que todas compartimos este sentir que ellas nos han expresado, ¿verdad? Hermanas, si tuviésemos que definir en una palabra el ambiente que el virus del COVID-19 vino a provocar en el mundo entero, creo que esa palabra podría ser desconcierto o también podría ser incertidumbre. Veíamos un panorama triste, ¿verdad? Gente enfermándose de este virus, padeciendo diversos síntomas, hospitales saturados con pacientes con una dificultad para respirar, el aplazamiento de las actividades masivas, recortes de personal en las empresas, el cierre de comercios, suspensión de clases escolares, las clases presenciales, perdón, en las escuelas, uso obligatorio del cubrebocas, el gel desinfectante, nuevas medidas de etiqueta en el trato con otras personas. Y hermanas, creo que en nuestra mente estaba la incesante pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo iba a suceder esto? Pues han pasado ya 19 meses, hermanas. La actividad económica, comercial y escolar alrededor del mundo ha empezado a recuperar su ritmo. Gracias a Dios, la ciencia ha avanzado y ha logrado desarrollar una vacuna que nos ayuda, ¿verdad?, contra la enfermedad del COVID-19. La sociedad se está adaptando a los lineamientos de la llamada nueva normalidad. Sin duda, hermanas, la pandemia nos ha dejado numerosas enseñanzas, pero hoy quisiera que nos concentráramos en una solamente. Yo quiero compartirles, hermanas, mi gratitud a Dios por nuestra iglesia, por la visión que el Señor ha dado a nuestros pastores y diáconos, especialmente a partir de aquel sábado 21 de marzo del año pasado. Con todo esto que pasó, hermanas, esto me enseñó a mí que la iglesia, la obra de Dios y nuestro propio crecimiento espiritual no quedaban en pausa, sino que debían continuar. Doy gracias al Señor por los cultos virtuales que han preparado desde entonces, por las enseñanzas para los niños, jóvenes y adolescentes a través de las nuevas tecnologías, porque incluso previeron la necesidad de alentarnos cada semana y desarrollaron estrategias como las palabras de aliento e instrucción en tiempos difíciles, así como un folleto evangelístico para continuar compartiendo el evangelio en tiempos de crisis y de profunda necesidad como los que hemos vivido en estos meses. Sé que Dios dirigió a nuestros líderes a interesarse y ocuparse en nuestra edificación, haciendo frente a la imposibilidad de reunirnos en el templo. No obstante, hermanas, los efectos de la pandemia también sacaron a la luz un aspecto importante en la vida de cada creyente y miembro de nuestra iglesia: nuestra reacción, nuestra respuesta a estas medidas de seguridad sanitaria, a este confinamiento que vivimos. Por la gracia de Dios, en este tiempo hemos recibido muchos beneficios de nuestra amada iglesia para nuestra edificación. Pero yo les quiero compartir, hermanas, que desde hace algún tiempo el Señor ha puesto en mi corazón la pregunta: ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Y yo qué estoy haciendo? Esta enseñanza, hermanas, no tiene el propósito de señalar a nadie ni de juzgar determinada acción, sino más bien conducirnos a la reflexión con base en la palabra de Dios. Así que les platico que con esta pregunta en mi mente y en mi corazón, fui al Nuevo Testamento para ver el ejemplo de la iglesia primitiva y vi la necesidad de repasar algunos conceptos claves para este tema y les pido que me acompañen, hermanas. En primer lugar, vamos a definir lo que es la iglesia. La palabra iglesia viene del griego eklesia y su significado es llamar fuera. Este concepto de iglesia da la idea de un pueblo llamado fuera de entre la masa de personas. Y otra acepción para esta palabra es asamblea o congregación. Y yo aprendí en el instituto, hermanas, una definición muy completa de lo que es la iglesia y se las voy a compartir. Para ello permítanme compartir pantalla. Ahí la vemos toda nuestra pantalla, ¿verdad? Entonces vamos a compartir la definición de iglesia, definiendo la iglesia.
Miren, la iglesia, en primer lugar, es un grupo de personas de un lugar determinado llamadas del mundo para Dios. Estas personas han sido regeneradas por su fe en Cristo y bautizadas por inmersión de acuerdo al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia está unida bajo un pacto para la adoración a Dios, la edificación y comunión de los creyentes, así como para alcanzar al mundo con la predicación del Evangelio. También la iglesia está en acuerdo para celebrar las dos ordenanzas que dejó nuestro Señor Jesucristo, que son el bautismo y la cena del Señor. La iglesia está bajo la autoridad suprema de Cristo y tiene la Biblia como su única regla de fe y práctica. Sus oficiales son los pastores y diáconos y su sostenimiento es únicamente a través de los diezmos y las ofrendas. Esa es una definición de la iglesia que les comparto. Yo aprendí en el instituto y ha sido de bendición para mí recordarla. Ahora, también aprendemos que el Señor Jesucristo es el fundador de la iglesia, como Él mismo lo dijo en Mateo 16, 13 al 18. Va a aparecer en sus pantallas la porción que vamos a leer y me voy a permitir darle lectura. Si me pueden acompañar ahí con sus vistas, se los agradezco, hermanas. Estamos viendo que el Señor Jesucristo es el fundador de la iglesia. Mateo 16, 13 al 18 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces el Señor Jesucristo les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Recordemos, hermanas, que al decir estas palabras, Jesús dijo que sobre sí mismo edificaría su iglesia, porque dice sobre esta roca. Esta palabra roca viene del griego Petra, que significa roca inmensa o peña, como lo vemos en la ilustración en la pantalla. No confundir con Pedro. El nombre de Pedro viene del griego Petros, que da la idea de un pedazo de roca o una piedra. La iglesia es entonces, hermanas, un grupo en el cual el Señor Jesucristo quiso reunir a los creyentes, a quienes se han o nos hemos acercado con un corazón arrepentido, pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados y poniendo nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Hace poco estaba leyendo un libro y en ese libro el escritor dijo que la cruz de Cristo, es decir, hablando del sacrificio que Jesús hizo en la cruz al dar su vida por nosotros, decía el autor que la cruz de Cristo es lo suficientemente ancha y profunda como para quitar todos los pecados de todos los que van a Él. Aquí estamos reunidas un grupo de mujeres que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador y que formamos parte de una iglesia local. Pero si hay alguien que todavía no ha tenido esa salvación que solo Cristo ofrece, hoy te animo a que la puedas recibir. Ya vimos entonces que el Señor Jesucristo fundó la iglesia, es el fundador, pero también vemos que el Señor la instituyó la iglesia como una meta o con una meta para los creyentes. Permítanme compartir nuevamente nuestra pantalla y vamos a leer Efesios 4, 11 al 16, y para ello nuestra hermana Dina nos va a ayudar haciendo la lectura. Adelante, Dina, muchas gracias. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo,
de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muchas gracias, Dina. Entonces estamos viendo, hermanas, que la iglesia tiene una meta para los creyentes. El Señor Jesucristo la instituyó con una meta y he subrayado aquí en negritas en nuestra diapositiva cuáles son esas metas que alcanzamos a ver en esta porción. Por ejemplo, nos dice que es para perfeccionar a los santos, a los creyentes, ¿verdad? Para equiparlos para la obra del ministerio. Y nos dice para la edificación, nos habla este término de construcción, ¿verdad? De ir creciendo esa o fortaleciendo esa construcción para la edificación del cuerpo de Cristo. Nos dice también que la meta de todo creyente es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, hasta que todos lleguemos a ser como Cristo. También nos dice otro propósito, es que no seamos niños fluctuantes, ¿verdad? Sino que crezcamos. Y nos dice que crezcamos en Cristo siguiendo la verdad en amor. Esta es una porción muy importante, hermanas, porque nos habla de los propósitos de nuestra iglesia, los propósitos por los cuales el Señor la instituyó. Luego, entonces, advertimos que la iglesia no es un edificio, que por cierto llamamos templo y que tiene su lugar y su importancia en nuestra congregación, por supuesto. La iglesia tampoco es sinónimo de un culto presencial, el cual, claro, tiene su relevancia también. Pero hermanas, lo que quiero destacar aquí, y le doy gracias a Dios por lo que Él me mostró en esta enseñanza, es que los alcances de la iglesia en la vida del creyente van mucho más allá, porque así lo planeó el Señor. Dios creó el universo y también nos creó y nos conoce bien, ¿verdad? Conoce nuestras características y necesidades. Él sabe que somos seres sociales y que no podemos vivir aislados. El Señor sabe que un creyente no puede crecer espiritualmente en la soledad, en el aislamiento. Dios no dejó solos a los creyentes en Cristo para que se las arreglen como puedan o para que a tientas vayan a descubriendo la forma de avanzar en su vida espiritual. No, por ello dejó a la iglesia. Un escritor dijo que la iglesia es una institución divina que nació en el corazón de Dios, no en el de los hombres. Por eso leemos en las cartas paulinas que Pablo se dirigía a la iglesia de Dios, ¿verdad? Porque es la iglesia del Señor, como lo leemos en 2 Corintios 1:1, en 1 Timoteo 3:15 y como en Hechos 20:28 nos dice que el Señor la ganó por su propia sangre, ¿verdad? Es la iglesia de Dios. Él la creó y la dejó para nosotros, ¿verdad? Para nuestro crecimiento espiritual. Si observamos con detenimiento la porción de Efesios 4 que acabamos de leer, podremos darnos cuenta de que la iglesia es el medio que Dios ha provisto para promover el crecimiento espiritual de los creyentes, con la finalidad de conducirlos hacia la madurez, para encaminarlos a ser como Cristo, nuestra meta. Él es nuestra meta, ¿verdad? Como lo leíamos en Efesios 4. No es la voluntad de Dios que los creyentes vivan estancados. El Señor sabe el peligro que hay cuando un cristiano vive como un niño fluctuante, como lo mencionaba en Efesios, expuesto al engaño. Me llamó la atención, hermanas, que esta palabra fluctuante viene de fluctuar y fluctuar significa que corre el riesgo de perderse y arruinarse. Entonces, el cristiano que no crece se expone a este peligro de perderse, de arruinarse, ¿verdad? En el área espiritual nos habla de ese estancamiento. La trascendente y preciosa labor de ayudar a crecer a los creyentes la ha encomendado a la iglesia, proporcionándole también los recursos necesarios, porque Dios nos ha dejado su palabra, la sana doctrina, ¿verdad? Que encontramos, su Espíritu Santo, los dones, los cuales ha habilitado a los creyentes, ¿verdad? Con dones, y los siervos de Dios, llamados también hombres dones, además de su provisión y su protección. Pero en este punto, hermanas, es importante hacer una aclaración. Para ello voy a compartir nuevamente nuestra pantalla para que todas podamos leer esta aclaración. Cada creyente es responsable de velar por su propio crecimiento espiritual, por cultivar su relación personal con Dios. Esa es la prioridad y necesidad número 1 de todo cristiano, como nos lo recuerda Marcos 12, 29 al 30, que nos va a hacer favor nuestra hermana Rosy de darle lectura. Adelante, hermana.
Marcos 12, 29 y 30. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Muchas gracias, hermanas. Entonces estamos aprendiendo que Dios instituyó la iglesia para promover este precioso propósito de crecimiento en unidad con nuestros hermanos en la fe. Pero la responsabilidad directa de nuestro crecimiento espiritual, de velar por ese crecimiento espiritual, es de cada una de nosotras, de cada creyente. Ahora, como mencionábamos, la iglesia tiene propósitos, entre los cuales encontramos 3 principales. Vamos a compartir nuevamente nuestra pantalla para poder verlos. Vamos a ver los propósitos de la iglesia. En primer lugar está adorar a Dios y glorificarlo, como nos recuerda Efesios 3, 20 y 21, que nuestra hermana Diana nos va a hacer favor de leer. Adelante, hermana. Sí. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, hermana. Entonces, nuestro primer propósito es adorar a Dios y glorificarlo. Nuestro segundo propósito es edificar y perfeccionar a los creyentes para la obra del ministerio. Y vamos a leer una de estas porciones que es Colosenses 1 del 28 y 29 que nos va a hacer favor de leer Euni. Adelante, Euni. Sí. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Muchas gracias, Euni. Y nuestro tercer propósito es dar testimonio al mundo por medio de la predicación del Evangelio. Se menciona en varias porciones, pero vamos a escuchar Mateo 18, 18 al 20 y Yael nos va a hacer favor de leerlo. Adelante, Yael. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Muchas gracias, Yael. Y también vamos a recordar esta porción de Mateo 18, 18 al... Perdón, es Mateo 28, 18 al 20. Perdón, hermanas, ahí tengo un error de mi presentación. Es Mateo 28. Y no, es la gran comisión, ¿verdad? Nos dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí tenemos lo que conocemos como la gran comisión, ¿verdad? Y cómo el Señor nos acompaña en esta porción que ya Él nos leyó, ¿verdad? Nos dice que donde estuvieren 2 o 3, Él también está con nosotros para ayudarnos en este propósito. Querida hermana en Cristo, pensemos en estos propósitos de la iglesia y respondamos en nuestro corazón. ¿He considerado estos propósitos en mi vida o solo los contemplaba como responsabilidad de la iglesia? ¿Busco glorificar a Dios diariamente con mi vida, con mis palabras y con mis pensamientos? ¿Mi vida está contribuyendo a la edificación de mis hermanos en la fe, empezando por mi familia? ¿Estoy dando testimonio de Cristo a la gente del mundo cercana a mí, como mis familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, empleados? Hermanas, si somos parte de este grupo que es la iglesia, entonces también tenemos parte en el cumplimiento de dichos propósitos, ¿verdad? Y en segundo lugar, vamos a ver la iglesia en acción. Ya la definimos, ahora vamos a ver a la iglesia en acción. Como leímos en Efesios 4, uno de los nombres que la iglesia recibe en la Biblia es el cuerpo de Cristo. Esta ilustración es ampliamente usada por el apóstol Pablo en varias de sus epístolas para enseñarnos la unidad que Dios anhela que haya entre los creyentes.
Por ello vamos a escuchar la lectura de 1 Corintios 12, que nuestra hermana Susi nos va a hacer favor de leer. Adelante, hermana Susi. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Muchas gracias, hermana. Entonces estamos viendo que la iglesia es un cuerpo, ¿verdad? En este capítulo, Pablo desarrolla una reflexión muy práctica para hacernos ver que cada miembro de la iglesia es necesario, como sucede también en el cuerpo humano, ¿verdad? Por eso lo toma como ilustración, porque nos dice, bueno, en nuestro cuerpo hay muchos miembros, muchos órganos, ¿verdad? Algunos exteriores, es decir, que los vemos, y hay otros que son internos, ¿verdad? Órganos internos que están también, pero formamos un solo cuerpo, no son varios cuerpos, ¿verdad? Sino que es un solo cuerpo. Y de esa manera también nos habla de la unidad de la iglesia. Entonces nos habla de que cada miembro de la iglesia es necesario, como sucede también en el cuerpo humano. Creo que ninguna de nosotras se atrevería a decir que su órgano de la boca es innecesario o que su estómago le es inútil. Tampoco alguien podría decir que puede prescindir de los servicios de sus arterias. Por supuesto que no, son muy necesarios, ¿verdad? Nadie se atrevería a menospreciar el trabajo que realiza el hígado o a excluir sus ojos del resto del cuerpo. El versículo 18 dice que Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. En su conocimiento de todas las cosas, Dios sabía que usted y yo íbamos a poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y Él quiso ponernos en esta iglesia, dándonos el privilegio de ser parte del cuerpo de Cristo. Dios, como vemos en esta porción, nos ha dado una función a cada miembro, como lo enseña también Romanos 12, 4 al 5, se los leo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Es interesante ver, hermanas, que en estas porciones de 1 Corintios 12 y Romanos 12, que les invito a que puedan leer con detenimiento más adelante, es muy interesante que en estas porciones la enseñanza de la iglesia como cuerpo se complementa con la instrucción acerca de los dones espirituales y el desarrollo de las virtudes cristianas, lo cual me hace recordar que Dios nos ha dado el honor inmerecido de formar parte de su iglesia, nos ha dado una función y nos ha equipado para realizar dicha labor. Gracias a Dios por su bondad, ¿verdad? Para con nosotros, por su provisión también para ayudarnos a ser esos miembros que cumplan la función en el cuerpo de Cristo. Pero profundizando más en la ilustración de la iglesia como cuerpo, la palabra de Dios nos enseña un principio muy importante, hermanas, y es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Esto lo vemos en varias porciones, por ejemplo, en Hechos 4:11, en 1 Corintios 11:3, en Efesios 4 y en Efesios 5, pero quisiera que hoy leyéramos Colosenses 1, 17 al 20. Y está aquí en sus pantallas en una versión distinta llamada Traducción al Lenguaje Actual. Me voy a permitir hacer la lectura y estamos meditando en la parte de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Veamos cómo lo vierte esta versión. Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él, todo se mantiene en orden y Él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso, Él fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar en todo. Y en Él se encuentra todo el poder divino. Por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Aquí tenemos esta porción, esta enseñanza entonces de que Cristo es la cabeza de la iglesia y nos dice que Él la gobierna, ¿verdad? El cuerpo humano, aunque tiene muchos miembros, como platicábamos, todos esos miembros forman un solo cuerpo y es la cabeza, es decir, el cerebro, quien lo dirige. Cristo, como cabeza de la iglesia, es nuestra autoridad suprema y Él nos dirige por medio de su palabra, ¿verdad? Nos ha dejado su palabra para dirigirnos, pero también Él usa a sus siervos para ministrarnos y nos capacita con dones para que todos trabajemos y sirvamos a los demás, para ayudarnos unos a otros a crecer.
Además, en Efesios 4:3, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo da unidad a la iglesia y nosotros como miembros somos exhortados a guardarla. Pero aquí es muy importante ver, hermanas, que la unidad de la iglesia no es un acuerdo entre varias personas o entre los hombres, sino que la da Dios por medio de su Espíritu. Esto me enseña que cuando nosotros nos proponemos guardar la unidad, cuidarla, estamos honrando a nuestro Dios. Queridas hermanas, la iglesia es entonces un cuerpo y es un cuerpo que está vivo. Por lo tanto, no puede quedar en pausa por la pandemia, ¿verdad? No podemos quedar suspendidos nada más. La distancia no puede obstaculizar el avance de la iglesia y la Biblia nos da testimonio de ello a través del Nuevo Testamento. Recordemos que las primeras iglesias locales, descritas en el libro de Hechos y en las cartas paulinas, se desarrollaron en el primer siglo después de Cristo. Y naturalmente, pues por las características de la época, la comunicación entre las iglesias se limitaba a la correspondencia, ¿verdad? A las cartas, las cuales pues tardaban varias semanas o varios tiempos para llegar a su destino. Imaginemos, hermanas, el sentir del apóstol Pablo, quien iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, compartiendo el evangelio, plantando iglesias con el poder de Dios y visitando a los hermanos. En sus cartas podemos palpar su anhelo de verlos en persona, así como su constante preocupación por las iglesias. Por ejemplo, algunas porciones son Hechos 15:36, donde Pablo decía, vamos, volvamos a ver a los hermanos para ver cómo están. En Romanos 1:8 y 11, Pablo les decía, porque anhelo, deseo veros, ¿verdad? Deseaba verlos en persona. Primera los Corintios 16:7 y segunda los Corintios 11:28, donde nos dice que en su corazón se agolpaba la preocupación por las iglesias. Sin embargo, la imposibilidad de ver a los hermanos reunidos en el templo, hermanas, no limitaba el trabajo misionero y pastoral de Pablo ni de las iglesias. De esta manera, tenemos el testimonio de las iglesias del Nuevo Testamento que a pesar de la distancia continuaban trabajando. Por ejemplo, las iglesias de Macedonia, quienes a pesar de su escasez, reunieron sus ofrendas para enviar ayuda a los hermanos de Jerusalén, como lo podemos leer en 2 Corintios capítulo 8. También vemos a los hermanos de la iglesia de Tesalónica realizando evangelismo por todos sus alrededores a pesar de la tribulación que estaban padeciendo, como lo leemos en 1 Tesalonicenses 1. Y también tenemos el ejemplo hermoso de la iglesia de Jerusalén, la cual se distinguía por la unanimidad de sus miembros, de manera que se dice, hermanas, que todos eran de un corazón y un alma. Y esto lo vemos en Hechos 2, 44 al 47 y en Hechos 4, del 32 al 35. Además, en Romanos 16 encontramos una larga lista de los amados colaboradores de Pablo. Todos ellos trabajaron sirviendo a Dios. Vemos entonces que la imposibilidad de ver a los hermanos reunidos en el templo no limita el trabajo de la iglesia, ¿verdad? Como vemos, nos dan ejemplo las iglesias del Nuevo Testamento. Esta ilustración, hermanas, nos ayuda a comprender que al ser miembros del cuerpo de Cristo, estamos unidos, adheridos al Señor. Por lo tanto, no podemos o no debemos mantenernos al margen o desligados del cuerpo. Por el contrario, estamos llamados a dar testimonio del Señor. De manera que cuando vivimos en Cristo, es decir, cuando vivimos por la salvación que Él nos ha dado, por el regalo inmerecido de poder pertenecer a una iglesia, eso es un asunto colectivo que nos compete a todos los miembros, no solamente a los pastores o a los líderes de los ministerios, sino a todos, como Gálatas 3:28 nos dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. También aprendemos, hermanas, que nadie puede crecer espiritualmente estando solo, porque miren, ¿cómo podríamos responder estas preguntas? ¿Qué alcance podrá tener una persona al realizar la gran comisión sola? ¿Cómo podrá una persona edificar la vida de todos los niños, adolescentes, jóvenes, señoritas, damas, varones, adultos mayores? ¿Cómo podrá edificar su propia vida si no tiene contacto con otros creyentes? ¿No será más alentador reunirnos con otros hermanos, ya sea presencial o virtualmente, para glorificar juntos el nombre de nuestro Dios? Yo creo que sí, ¿verdad? Esa es una bendición, nos alienta,
nos ayuda, como los testimonios que nuestras hermanas nos acaban de compartir. Y finalmente, hermanas, el tercer lugar en nuestra enseñanza es tomando mi lugar en la iglesia. Hermanas, yo me identifico con los testimonios que nuestras hermanas dieron al inicio del tema. Y también creo que esta pandemia que el Señor permitió que viviéramos puso a prueba nuestra voluntad para velar por nuestro crecimiento espiritual personal. Ha puesto de manifiesto lo que hay en nuestro corazón, las motivaciones o las razones por las cuales cada uno de nosotros asistíamos los domingos o los miércoles al templo. Quizás era porque nos sentíamos contentos, cómodos, a gusto, porque era algo agradable. Quizás en otros casos pudiera llegar a ser por una tradición o por una rutina, o tal vez por el deseo sincero de saludar a nuestros hermanos y amigos. Lo cierto es que, hermanas, en esta contingencia ha surgido la interrogante: ¿por qué no todos los hermanos que asistían a los cultos se conectan a las reuniones virtuales? No podemos negar que un factor relevante ha sido la dificultad para adaptarse a una nueva modalidad para usar las plataformas en Internet. Es cierto, ha sido un desafío y creo que todas hemos tenido que ir aprendiendo poco a poco el manejo de la nueva tecnología. No obstante, también podemos reconocer que aunque es difícil, no es imposible. Y yo creo que en este caso todas podríamos dar un testimonio de lo que nos ha costado, pero que hemos podido hacerlo, sobre todo cuando tenemos en mente que es para nuestro bien, para nuestra edificación personal y de nuestra familia. Ahora estamos viviendo un proceso de adaptación, donde ahora se abre la hermosa oportunidad de regresar a los cultos presenciales. Y con ello, hermanas, vendrán desafíos a nuestra vida. Por ejemplo, vendrá el desafío de vencer la comodidad de ver el culto desde casa. En otros casos, vendrá el desafío de vencer el temor de salir a otro lugar. Y en otros casos será el desafío de retomar su contacto con la iglesia. Yo quisiera concluir esta enseñanza, hermanas, con la pregunta que inicialmente vimos. Damos gracias a Dios por todas las herramientas que la iglesia nos ha proporcionado en este tiempo, por su diligencia y amor para con toda la congregación. Pero también preguntémonos, hermanas, ¿qué estoy haciendo yo? Y aquí les comparto 3 consejos con mucho cariño. En primer lugar, no dejemos de congregarnos. Permítanme poner la presentación para poder guiarnos. No dejemos de congregarnos, es decir, no dejemos de participar de la iglesia. Vamos a escuchar lo que nos dice Hebreos 10, 23 al 25, que nuestra hermana Jessie nos va a hacer favor de leer. Adelante, Jessie. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Muchas gracias, Jessie. Entonces, nuestro primer punto es: no dejemos de congregarnos, no dejemos de participar de la iglesia. Como hemos aprendido o recordado el día de hoy, la iglesia no es un edificio, tampoco es un culto o una tradición. Es el medio que Dios ha provisto para promover nuestro crecimiento espiritual para toda la vida, hermanas. La iglesia no solamente existe los domingos, no está dormida y cobra vida los días de culto, ¿verdad? Es una herramienta preciosa para nuestra edificación y el Señor nos ha dado a cada una un lugar y una función al interior de esta. Y parte de ello, claro, es reunirnos como grupo, ya sea presencial o virtualmente, para glorificar el nombre de nuestro Dios y ser edificados con su palabra. Así que, hermanas, yo les animo con mucho cariño a que no nos aislemos. Junto con su esposo, anime a sus hijos a levantarse temprano, a prepararse física, pero también espiritualmente para ver los cultos. Y si usted conoce alguna hermana o familia que se ha desalentado y ha dejado de congregarse virtualmente, también puede animarla, recordándole que ella es parte de la iglesia. Y si usted tiene alguna dificultad con el uso de las plataformas de internet para ver los cultos, pida ayuda, hermana. Como pueden ver, hoy somos un buen grupo, ¿verdad? Un grupo numeroso y entre todas podemos ayudarnos a aprender. El segundo consejo que quiero compartirles es: pongámonos en forma. Estamos hablando de esta ilustración del cuerpo
Y en ese sentido, las animo a que nos pongamos en forma. Hoy recordamos que la iglesia es un cuerpo que está vivo. Y así como el cuerpo necesita alimento, descanso y ejercicio, también lo necesita la iglesia. Hermanas, un grave problema que está afectando a muchas personas alrededor del mundo es el sedentarismo, que es un estilo de vida con poco movimiento, ¿verdad? Largas horas sentados, traslados en el auto, falta de ejercicio. Y este sedentarismo conlleva graves afectaciones para la salud. De paso se ha dicho, ¿verdad?, que seamos advertidas sobre esto, como es el aumento de peso, la pérdida de resistencia al no usar nuestros músculos, el debilitamiento de nuestros huesos, etc. Hermanas, de la misma manera sucede en el área espiritual. Si caemos en la inactividad, es decir, en no estudiar la palabra de Dios, no orar, no ministrar a otros, no conectarnos a los cultos, no asistir a las reuniones, si caemos en el relajamiento, dedicando el tiempo que antes dedicábamos a nuestra relación con Dios al secularismo o la ociosidad, esto traerá consecuencias para nuestra vida, consecuencias como la incredulidad, el endurecimiento, la falta de gozo, o bien nos acercará más al pecado, ¿verdad? Empieza muy levemente con murmuraciones, quejas, críticas, malas decisiones, contiendas, etc. Velemos por nuestra vida espiritual, hermanas. No descuidemos nuestro tiempo con Dios, nuestro estudio de la Biblia y nuestro tiempo de oración. Y yo quiero destacar aquí la bendición hermosa que ha sido como grupo de damas orar juntas por las necesidades de salud que se han presentado en este tiempo. A mí me da mucho gozo, hermanas, cuando recibimos una buena noticia respecto a una petición contestada y empiezan a llegar muchos mensajes, ¿verdad? Al grupo de WhatsApp de gracias a Dios, gloria a Dios, me gozo contigo. Hermanas, esos mensajes donde nos alegramos con las buenas noticias de otras hermanas y alabamos a Dios por su bondad, esos mensajes, hermanas, nos edifican y bendicen nuestra vida. De la misma manera que cuando acontece algo triste, ¿verdad? Algún fallecimiento, todas nos dolemos, porque dice la Biblia que somos un cuerpo y nos dolemos, ¿verdad? Nos dolemos con los miembros que están sufriendo y enviamos mensaje, hermana, lo siento mucho, hermana, te mando un abrazo. Eso edifica, eso consuela. Necesitamos también nosotros formar parte de la iglesia. Debe empezar, hermanas, pero esto debe empezar desde cada corazón que entiende su necesidad de Dios y dispone su tiempo para atender esta necesidad. Ponernos en forma es un consejo general, pero también depende de cada uno de nosotros. Y miren, hermanas, también el Señor me enseñó esto, me permitió aprenderlo y se los quiero compartir. Cuando los miembros del cuerpo crecemos espiritualmente hacia la madurez, cuando cada uno de los miembros vamos creciendo espiritualmente hacia la madurez, estamos colaborando o aportando para que nuestra amada iglesia sea fortalecida y el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Cuando nosotros, los miembros del cuerpo, crecemos espiritualmente hacia la madurez, estamos colaborando para que nuestra iglesia sea fortalecida, porque entendemos más los privilegios y responsabilidades que Dios nos ha dado como creyentes, así como nuestra necesidad continua de permanecer conectados a la vid verdadera, que es Cristo Jesús, como lo dice Juan 15:5, ¿verdad? Donde el Señor nos dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos recordar diariamente esa necesidad que tenemos del Señor y cuando avanzamos hacia ello, estamos ayudando a nuestra amada iglesia a ser fortalecida. Y finalmente, hermanas, el último consejo es preparémonos para el futuro. Preparémonos para el futuro. Permítanme compartir pantalla y vamos a escuchar a nuestra hermana Jenny, que nos va a hacer favor de leer Efesios 5, 24 al 27. Adelante, Jenny. Efesios 5, 24 al 27. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Muchas gracias, Jenny. La Biblia menciona otra comparación de la iglesia como esposa, la esposa de Cristo.
Ya leímos, escuchamos Efesios 5, 24 al 27. El Señor Jesucristo, hermanas, no solo entregó su vida por la iglesia, sino que proveyó los medios para que la esposa pueda mantener su pureza, su santidad, por medio de su palabra, como nos lo dice Juan 15, 3 y Juan 17, 17. Así que, hermanas, como la novia que se prepara para su encuentro matrimonial, velemos por nuestra vida y la de nuestra iglesia. Guardemos nuestra pureza para presentarnos con la ayuda de Dios sin mancha, apartándonos del pecado para el Señor. Y como una esposa virtuosa que ama a su marido y se sujeta a él, crezcamos, hermanas, crezcamos en amor para nuestro Dios y en obediencia y sujeción a él. Hermanas, la iglesia es importante. La iglesia la instituyó el Señor y Él es su cabeza. Y hermanas, su relevancia trasciende a los ojos del mundo y de los no creyentes. Quizás ustedes han tenido la oportunidad de atestiguar esta verdad, cuando algún conocido se acerca a ustedes para pedirles consejo, ¿verdad? Cuando les dicen, he visto tu vida y, oye, te quiero platicar esto, ¿qué me aconsejas? O cuando directamente les dicen, ¿verdad? Oye, ¿cuándo me invitas a tu iglesia, verdad? Esa es una bendición, hermanas. Inmerecidamente, yo les comparto que he tenido la bendición de ver que incluso personas desconocidas que lamentablemente están atravesando alguna aflicción buscan desesperadamente la ayuda de una iglesia bíblica y han llegado aquí a pedir consejo. Eso es algo, hermanas, que a mí, y se lo comparto a mi esposo siempre, eso es algo que a mí siempre me impacta y me hace temblar por la responsabilidad que tenemos delante de Dios para llevar su palabra a los que más lo necesitan, es decir, a todo el mundo, hermanas. Que el Señor nos use y cumpla su propósito en cada una de nosotras, hermanas. Y si hay alguien el día de hoy que no le ha pedido a Cristo que sea su Salvador, hoy lo puede hacer. Si alguna desea tomar esta decisión, yo le pido que pueda levantar su mano y activar su micrófono para poder presentarle a una de nuestras hermanas consejeras. Si hubiera alguien, vamos a dar unos segundos solamente, por si hubiera alguien que tuviese alguna duda y necesita con la palabra de Dios ver cómo podemos aceptar a Cristo en nuestro corazón y tener ese privilegio de tener el regalo de la vida eterna, puede activar su micrófono y compartirnos si esa es su decisión. Bien, si eso significa que todas hemos tomado esa decisión, gracias a Dios, hermanas, y espero que este tema haya sido de bendición para ustedes. Esa es mi oración y, como lo mencionaba, que el Señor nos use a cada una, hermanas, y cumpla su propósito en cada una de nosotras. Les agradezco mucho su atención y vamos a terminar con una oración y le voy a pedir a nuestra hermana Elda si nos puede guiar en ella. Muchas gracias, hermanas. Gracias, Dale. Gracias por esta enseñanza tan hermosa que nos ayuda a amar más la iglesia del Señor. Oremos. Padre bendito, te damos gracias en esta tarde por todas tus bendiciones, por el gozo de estar juntas y compartir tu palabra. Gracias por Vale, Señor, que se preparó con diligencia en tu palabra y nos dio a conocer y a recordar, Señor, lo que es tu iglesia. Señor, ayúdanos a amarla tanto como Cristo la amó, al grado de que se entregó por ella. Te pido, Señor, que ese amor se manifieste de una manera muy especial en nuestra vida, de buscarte cada día en oración, en lectura de tu palabra, estudio de ella. Ayúdanos, Padre, a recordar que en el mundo hay muchas imitaciones, pero una sola es la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Y te pido, Padre, que nos ayudes a recordar siempre todos estos principios que nos guían, Señor, en este mundo. Te ruego, Padre, que cada vez más todos los miembros de tu iglesia podamos crecer en madurez, en conocimiento, para que no seamos fluctuantes, Padre. Te ruego que tú bendigas cada una de mis hermanas que estuvo presente en esta reunión y que bendiga sus hogares, que las ayudes a ser de una influencia grande en su hogar y que muestren ese cariño, ese amor por tu iglesia también, Señor. A que no concibamos nuestra vida sin la iglesia del Señor. Te pido que tú nos bendigas y te doy gracias por tu palabra tan preciosa y porque Cristo es la roca fiel, la roca sobre la cual está edificada la iglesia. Te agradecemos todas esas verdades
que llenan todo nuestro corazón. En el nombre de Cristo, amén.